Palabra. Vamos a abrir la Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Dice así: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Dele lectura con toda su fuerza. Padre hermoso, danos tu consejo, danos tu palabra, que podamos salir de este lugar bendecidos por la instrucción de la Escritura, de la palabra que tú envías a nuestro ser. Que nuestro entendimiento esté abierto, nuestro oído, nuestros ojos, para poder comprender, guardar y llevar a la práctica el consejo que tú envías. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y todos decimos: amén. Pidamos las virtudes que nuestra alma requiere. Amén. Tome su asiento, tome su lugar. Qué importante es tener una cobertura, una autoridad espiritual que nos ayude, que nos oriente, que nos aconseje, como es el caso que tuvo Timoteo, un discípulo, un alumno del apóstol Pablo, un hijo, lo mencionó Pablo como un verdadero hijo en la fe. La carta que le escribe Pablo a su hijo contiene una gran riqueza de consejo e instrucciones. Contiene una gran cantidad de alimento, de cuidados hacia a alguien que se ama, a alguien que uno realmente quiere. Y en este capítulo 3 le dice a su hijo: tú debes de tener este conocimiento. Y hoy el Espíritu Santo nos envía esta palabra a cada uno de nosotros y nos dice: ustedes son hijos amados, porque es lo que significa Timoteo, un amado de Dios, un hijo de Dios, un amigo de Dios, un servidor de Dios. Vamos, repita conmigo: soy amado de Dios, le sirvo a Dios, colaboro en la obra de Dios. Entonces dice que el conocimiento acerca de los últimos días, dice que vendrán tiempos difíciles. Y esa palabra difícil es una palabra que se encuentra en Mateo 8:28. Son las dos únicas veces que aparece esta palabra llamada jalepos. Y jalepos tiene un significado de terrible, feroz, peligroso, lleno de penalidades. También representa la reducción de fuerzas. Y el otro registro en donde aparece esta palabra jalepos es en Mateo 8:28.
cuando salen dos gadarenos de una manera terrible, porque las estructuras demoníacas habían tomado a ese cuerpo como su modo de vivir o como su vehículo, y le salen al encuentro a nuestro Señor Jesús. Y dice la Escritura que estos hombres eran violentos en extremo. Ahí aparece esa palabra griega que es jalepos. Entonces, cuando unimos, porque la Escritura tiene una concordancia, tiene una armonía, cuando unimos esta declaración que hace el apóstol Pablo, que en los últimos días los tiempos serán difíciles o violentos en extremo, nos deja ver, hermanos, cómo en los últimos tiempos o en los últimos días el hombre va a tener una manifestación feroz, una manifestación peligrosa, una alteración en su carácter, un deterioro, una involución. En vez de ir hacia arriba, el ser humano va a convertirse como si fuera una bestia, como si fuera un animalito guiado por sus instintos animalíticos. El ser humano, gracias hijo, el ser humano va a ser afectado en sus pensamientos, en sus emociones y en sus acciones. Tiempos difíciles, tiempos terribles. Y estamos en este lugar y no voy a estar hablándole de las malas noticias que hay en todo el mundo, porque no soy noticiero. Lo que quiero es dejar en su corazón este mensaje que envía el Espíritu de Dios para vuestras vidas. Porque usted debe de saber cómo el mundo está en un conflicto terrible y está experimentando esta dimensión llamado jalepos. Los hombres fabricando armas para destruir al ser humano. Los hombres fabricando droga para destruir al ser humano. Los hombres contaminando los alimentos para destruir al ser humano. Los hombres conectándose con la información del abismo y de estructuras diabólicas para afectar al ser humano. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le habla a los hijos de Dios, a los amados de Dios, a los siervos de Dios, y dice: debes de saber esto, que las estructuras diabólicas van a querer poseer al ser humano para convertirse en bestias. Y nos vamos al versículo 2 y entonces encontramos 18 características que cuando dividimos 18 entre 3 nos dan 3 seises. 3 por 6, 18, y 6, 6, 6 es el código o el número que dice el apóstol Juan en Apocalipsis, que se le ha otorgado ese número a la bestia, al anticristo. Y cuando vemos en estas 18 características, vamos a darle lectura, encuentro 3 desviaciones, y ahorita lo vamos a explicar, pero vamos a ver, mire lo que dice.
Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Pero el versículo 5 me llamó mucho la atención, porque este mensaje, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no se lo está otorgando a la gente que no tiene conocimiento del Evangelio, que no tiene conocimiento de Dios, sino que este mensaje lo está otorgando al pueblo que tiene conocimiento, porque lo dice el versículo 5, teniendo apariencia de piedad. Esto nos habla de que es una persona creyente, una persona que dice ser hija de Dios. Es una persona que ha confesado que Jesucristo es el Señor, pero su carácter se ha deteriorado. Su carácter ha tenido una afectación por esas estructuras diabólicas que operan con gran fuerza en los tiempos finales, para que la persona tenga un comportamiento de jalepos, un comportamiento terrible. En vez de ir de gloria en gloria, como es la senda del justo, se va deteriorando y se vuelve una persona amadora de sí mismo y amadora de los placeres. Pero en esa misma carta, en el capítulo 6, versículo 10 de Timoteo, dice que también hay otro amor, que es el amor al dinero. Son tres manifestaciones, son tres fuerzas que imperan en la vida de la persona y lo hacen manifestarse de manera terrible, de manera desastrosa. Ahí lo vemos en el versículo 2, dice amadores de sí mismos. Versículo 4, amadores de los placeres. Y 1 Timoteo 6:10, el amor al dinero. Tres fuerzas que hacen que la persona comience a tener una manifestación equívoca, distorsionada y afectada. Y entonces el comportamiento final de esa persona, o lo que maneja las estructuras diabólicas, es que quiere ver al ser humano como una bestia o como un gadareno poseído, atormentado, invadido, en donde la violencia, la agresión, el menosprecio, la falta de respeto, la falta de honra, la seducción. Mire, otras afectaciones, vamos a ir más adelantito, allá en 2 Timoteo 3:8, sigue hablando el apóstol Pablo a su hijo y le dice, así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. Hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Janes y Jambres, en los tiempos de Moisés, se convirtieron en dos personas que se oponían a que el pueblo viviese o estuviese en la conexión de la verdad. ¿Y sabe qué se atrevieron a hacer estos dos brujos? Quisieron hacer milagros como lo hizo Moisés y Aarón.
Pero si lo traemos a nuestro tiempo, este pensamiento está invadiendo a muchos hombres y muchas mujeres, creyendo que pueden lograr objetivos, resultados de éxito, resultados de gloria, resultados de gran trascendencia con sus propias fuerzas, creyendo que pueden lograr objetivos sin la ayuda divina. Ese es el pensamiento. Yo no necesito estar en una congregación. Yo no necesito de un pastor, yo no necesito de una iglesia, yo no necesito de la palabra, yo no necesito de Dios, yo no necesito de la oración, yo no necesito de la lectura de la palabra, yo no necesito del consejo. Nosotros podemos solos. Ese es el pensamiento de Janes y Jambres. Pero hay un resultado ante ese pensamiento. Nosotros podemos solos. Hay un resultado y lo dice en el versículo 9. Pero no progresaron más. Quiere decir entonces que en vez de avanzar, hubo un deterioro, hubo una decadencia. Pues su insensatez será manifiesta a todos. Y lo más terrible es que después esa persona que un día desarrolló en su vida una manifestación de piedad, después esa persona es expuesta a la burla pública, diciendo: ¿y cómo es posible? Si este hombre, si esta mujer le servían a Dios, porque nadie puede burlarse del Creador. Vamos a ver otra manifestación de los últimos tiempos en 2 Timoteo 3:13. Dice: pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Esto nos habla de una estructura, una cobertura de encantamiento, de hechicería, brujería, maldición, que hace que la persona vea su entorno de una manera fantasiosa, de una manera en donde la visión que observa es como si fuera un encanto, una visión de ¡ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermoso! Pero la realidad no es esa, es un espejismo. Y el encantamiento nos habla de cómo surge el engaño a través de lo que miran tus ojos y de lo que escuchan tus oídos. Puedes estar mirando quizás cómo el enemigo te seduce usando a una mujer o a un hombre intoxicado por jalepos, o sea, es una bestia. Y tú la ves hermosa, y tú lo ves hermoso, lo ves, ves que la tentación, dices, oh, pero es jalepos, es una bestia que solo quiere desgarrar tu vida, que quiere acabar con el progreso de tu alma. Y entonces esa estructura comienza a invadir a los hogares para que los hogares no progresen, para que los hogares se fragmenten, para que los hogares se dividan. Te envían mensajes, te envían fotografías, te envían presentes, regalos, para que tú caigas seducido y encantado y que la maldad pueda hacer su operación en tu vida. Reprendemos en el nombre de Jesús todo este tipo de hechicerías, todo este tipo de manifestaciones. Amado pueblo de Dios,
Cuando vemos en estos relatos que el apóstol Pablo le escribe a su hijo, entonces encontramos cómo esas tres fuerzas corruptoras que hacen que la persona se pudra, que hace que la persona huela mal, que se corrompa, quiere afectar por todos los motivos, quiere hacer que el ser humano entre en un estado de deterioro. Hay una diapositiva ahí que el Señor nos enseña a través de cómo las palabras pueden traer una riqueza a nuestra vida. Los textos que hemos leído nos hablan de una fuerza que corrompe, que es el amor propio, o sea, la manifestación de tu ego. Tú lo puedes hacer solo, no dependas de nadie, ámate, no necesitas de la ayuda de nadie. El amor propio, el amor al dinero y el amor al placer. Son tres amores que se convierten en tres fuerzas corruptoras que contaminan y afectan y manchan completamente la vida, el testimonio, la reputación y la imagen de un hombre, de una mujer. Hay una palabra en el hebreo que es la palabra negá, compuesta por tres letras. ¿Usted las conoce? ¿Podrían decir cuáles son? Si pueden o no, con fuerza. Pero con fuerza. Una vez más. Con esas tres letras se escribe la palabra negá, que significa mancha. ¿Y qué nos dice la Escritura? Que el Señor viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Esa mancha es una mancha que separa, que contamina, afecta la vestimenta, afecta la piel y afecta la casa. Cuando una persona tenía esta mancha, inmediatamente se notaba por su manera o por la contaminación en su vestimenta. Por eso el Señor dejó muy claro que la vestimenta de los hijos de Dios debe de ser con recato y pudor. Porque se nota cuando una persona está afectada con negá o la mancha del ego. Su vestimenta cambia, la piel o la salud o el cuerpo comienza a tener una invasión de esta lepra, de esta mancha, y termina afectando su entorno, que es la casa. Entonces en la casa comienza a haber también ya manchas, afectaciones, malestares, incomodidades, pleitos, celos, iras, contiendas. Y esto mancha el entorno. Y con esas tres letras, esa palabra que dice negá, se forman tres nombres. Son las iniciales de tres personas que fueron afectadas de esta mancha. Con la Nun escribimos el nombre de Naamán. Con la Gimel escribimos el nombre de Giesi. Y con la Ain se escribe el nombre de Usías. Tres personas, tres personajes
que tuvieron esta afectación. Y usted sabe que una persona que tenía esta mancha, esta afectación en su cuerpo físico, tenía que ser aislada, tenía que separarse del campamento y tenía que caminar por las calles diciendo: soy inmundo, soy inmundo. Y la gente tenía que hacerse a un lado. Y esas son las manifestaciones que tiene una persona que deja que entre la mancha a su vida. Comienza a aislarse, comienza a separarse, a fragmentarse, comienza a ver los embates de la escasez, la enfermedad, a causa de su desconexión con la vida de Dios. Cuando vemos cómo estas tres fuerzas corruptoras, el amor propio, el buscar lo tuyo, el sentirte tú bien antes que hacer sentir bien a tu cónyuge, el buscar tu placer antes que el de tu familia, que se la pasen bien, el enfocarte en el materialismo descuidando el amor a Dios. Eso hará que la persona tenga una corrupción. Y muchas veces no se da cuenta la persona que está gestándose en su vida una pequeña dosis de corrupción y llega a la iglesia. Y usted sabe que cuando usted mete una fruta que está ya en su entraña, ya está con una manifestación de corrupción, usted puede retrasar esa corrupción metiendo la fruta al refrigerador. Pero solo lo saca tantito y esa corrupción se expande, sigue desarrollándose, porque necesita erradicar de su vida esa mancha, esa corrupción. ¿Cómo logramos sacar de nuestra vida esa mancha, esa corrupción? Hay dos maneras. En Juan 3:5, en donde nos dice el Señor: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La vida que no nace de nuevo, la vida que no nace del agua, y número 2, la vida que no deja que sea guiada por el Espíritu de Dios, entonces el poder de la piedad termina negándose. Cuando la persona no permite que el Espíritu de Dios dirija su vida, esa persona caminará en sus propias fuerzas y en propias fuerzas se convertirá en un Janes y Jambres, diciendo: nosotros podemos solos. Entonces su vida terminará en un deterioro, en una decadencia, sin progreso alguno. Por eso necesitamos que el Señor intervenga, que el Señor nos cubra con su luz y que su Espíritu Santo opere en nuestras vidas. Porque cuando tú naces de nuevo y dejas que el Espíritu Santo de Dios opere en ti, entonces dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Vamos, tócate tu vientre y di: novedad de vida, nuevas fuerzas, poder y gloria. El Espíritu de Dios en mí me guía a toda verdad.
Necesitamos al Espíritu de Dios. Nuestra vida en esta tierra sin la fuerza del Espíritu de Dios, la persona se convertirá en una persona invadida por jalepos, invadida por estructuras que distorsionarán y afectarán el curso de tu vida. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se está quedando claro? Vamos a dejar que el Espíritu de Dios llene nuestro ser, dirija nuestra vida. Entonces viene el siguiente proceso. Ya naciste de nuevo, te guía el Espíritu de Dios y entonces comienzas a tener un caminar que debe de conducirse por una toma de decisión. En Mateo capítulo 16, versículo 24, el Señor Jesucristo le habla a sus discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, número uno, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Número dos, tome su cruz. Y número tres, sígame. Muchas veces el creyente le da lectura a este texto, pero no se detiene a meditar, a reflexionar con conciencia lo que el Señor está diciendo. Si las tres fuerzas corruptoras, que es el amor propio, el amor a los placeres y el amor al dinero, son fuentes o fuerzas que corrompen al ser humano porque quieren engrandecer su ego, quieren verse encima de. Y esa es una contaminación diabólica que fue la semilla que gestó en las entrañas de Luzbel, que después se convirtió en Satanás. Su orgullo, su altivez, dice que él era perfecto, él era un ser glorioso, pero dejó que la semilla de la maldad ingresara en sus entrañas y se gestó en él el terrible orgullo. Dijo: voy a subir, seré semejante, me sentaré. Quiso usurpar la posición que tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro Padre Dios? Envía a su Hijo unigénito. Y Él viene y toma cuerpo humano para enseñarnos cuál debe de ser la manera de cómo conducirnos para estar en amistad, en armonía con el Padre. Y nos dice: si ustedes quieren agradar al Padre, estoy parafraseando esto, si ustedes quieren que el reino de Dios se establezca en tu vida, si ustedes permiten y quieren que la gloria de Dios opere en su persona, una de las cosas que tiene que haber en su manera de pensar es negarse a sí mismos. Dejar de pensar que tú eres alguien importante en esta tierra. El único importante, el único glorioso, al que merece la gloria, la alabanza y la exaltación, es el amo del universo. Él es el que merece toda la alabanza. De Él proviene la vida, de Él provienen las fuerzas, de Él proviene la riqueza, de Él proviene la salud. Él es la fuente de nuestra existencia.
y nos vino a dar ejemplo nuestro Señor Jesús. Le dijo: Padre, si tú quieres, pero que no se haga mi voluntad. Padre, yo no vine a hacer mi voluntad. Y le enseñó a sus discípulos: yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Entonces levante su mano y diga: quiero hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. Porque desde el momento en que no sacrificas tu voluntad, nos habla que estás en ese camino de jalepos, de deterioro. Y vendrán tiempos terribles. Número 2, tienes que tomar la cruz. Debes de tomar ese instrumento en el cual el Señor nos enseña a entregar la vida. A entregar lo mejor de nosotros. Es doloroso, porque cuando estás en esa cruz, entonces burlas, rechazos, menosprecios, traiciones, ingratitudes, aparecen las 18 características diabólicas que invaden al ser humano para enfrentarse, para confrontarte, y te comienzan a decir: si eres hijo de Dios, ¿por qué te está yendo mal? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás ahí en esa cruz? Si eres hijo de Dios, ¿por qué no tienes esto? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes esa enfermedad? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes ese malestar? Si eres hijo de Dios, ¿por qué te está sucediendo esto? Te lavaron el cerebro, meneaban la cabeza, se burlaban de él, gritaban: crucifícale, no lo conocemos. Uno de sus apóstoles llegó a decir: ¿por qué tanto desperdicio cuando le daban un perfume costoso? ¿Por qué tanto desperdicio? Porque tomar la cruz es negarse, es sacrificarse. Como lo dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque se tiene conciencia de que al estar en esta tierra, lo que se tiene que ver en nuestra vida es el carácter de nuestro Señor Jesús para atraer el reino a nuestro entorno. Como hijos de Dios, Dios te llamó a su precioso evangelio para que el reino de Dios se establezca en tu casa, en tu colonia, en tu municipio, en el lugar donde tú vives. El reino de Dios se debe de expandir, el reino de Dios se debe de ver. Pero no se va a ver si no entregamos nuestra voluntad. No se puede ver el reino de Dios si en nuestra vida hay estas 3 fuerzas corruptoras. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y número 3 dice: sígame. Ahora, Tomás le preguntaba: ¿a dónde vas? Muéstranos el camino, no sabemos. Y vemos cómo el Señor muestra que al estar en la cruz se da la vida, se da el amor, porque dice que de su costado salió sangre y agua. Vamos, levante sus 2 manos, diga: quiero dar sangre y agua. Vamos con fuerza, diga: sangre y agua para mi familia. Sangre y agua para mi vida. Sangre y agua para la congregación. La sangre significa vida, redención, perdón, justificación. La sangre significa pacto.
¿Cómo vas a estar queriendo estar en el camino de Dios y haciendo acciones que el día de mañana te van a producir vergüenza, deterioro y derrumbamiento o decaimiento en tu vida? No, hay que cuidar lo que Dios nos da. El agua representa la limpieza, el agua representa la sabiduría, el agua representa la satisfacción. Vamos a hacer esta palabra profética y diga conmigo: en mi casa hay sabiduría, en mi casa hay pureza, no invaden mi hogar, en mi casa hay alegría, hay contentamiento, hay satisfacción. ¿Quiere eso para su casa? Entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga al Maestro de Maestros, Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Vamos al tercer consejo. Lucas 14:25. Ahí vemos otro consejo para que la putrefacción, la lepra, la mancha se aparte de nuestra vida. Lucas 14:25 dice: grandes multitudes le acompañaban. ¿Cuántos quieren acompañar al Señor? Bueno, y él volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. La pregunta es: ¿eres un acompañante de Jesús o un discípulo? Porque les pregunté cuántos quieren acompañar a Jesús y todos me dijeron amén. Entonces, ¿eres acompañante o discípulo? ¿Seguro? No, en serio, cuántos son discípulos? Porque aquí te enseña el Señor a desprenderte. Si eres discípulo o discípula, tienes que desprenderte del parentesco, de los que se interponen, de los que te estorban a ser un discípulo. Si no viene el esposo, no viene la esposa ni los hijos. Si no sirve la esposa, no sirve el esposo, no sirven los hijos. ¿Por qué no veniste? Es que mi esposo. Aquí el Señor te está diciendo: si tú quieres ser realmente mi discípulo, si tú realmente quieres ingresar a esa dimensión reino, tienes que aprender a separar, a quitar de tu entorno lo que te estorba a ser un discípulo de Jesús. En nuestro tiempo no hay ningún pretexto para decir: yo no puedo ir porque no sé llegar a la casa del Señor. El ser humano se ha vuelto tan dependiente de comodidades y también le ha magnificado mucho la amenaza de un hombre llamado esposo o la amenaza de una mujer llamada esposa, que si no viene uno, no viene el otro. Entonces no eres discípulo, eres un acompañante.
Eres parte de la multitud. Y la multitud nos habla de que hay una puerta muy ancha y un camino muy amplio, pero los lleva a la perdición, los lleva al deterioro, los lleva a la decadencia. Entonces, tenemos que ubicar, tenemos que reflexionar si somos acompañantes o somos discípulos. Termino con esta reflexión que escribe el apóstol Pablo a su hijo Timoteo en 2 Timoteo 3:14. Le dice: tú, sin embargo, fíjese, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Te dice: persiste, no te rindas, sé disciplinado, sé diligente, sé un discípulo, porque un discípulo desarrolla una disciplina para poder otorgar. De lo recibido de su mano, tú debes de dar. Versículo 16 dice: toda escritura, levante su mano y diga: gracias por la escritura. Porque toda persona debe de basar su vida, debe de basar su comportamiento, debe de conectar sus pensamientos en la escritura, no en la idea humana, sino en la escritura. Esa escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Quiere dar lectura a ese versículo 16? ¿Qué dice? A fin de que el hombre sea un gadareno, a fin de que el hombre sea una bestia, a fin de que el hombre sea un malagradecido, a fin de que el hombre sea un adúltero, a fin de que el hombre sea fornicario. ¿A eso te conduce la palabra? A fin de que el hombre sea drogadicto, un malhechor, un malvado. No, señores. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y después dice: equipado para toda buena obra. Vamos, con toda su fuerza, diga: equipado, entrenado, capacitado para toda buena obra. Y en el siguiente capítulo 4:1 dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Esto no se les olvide, varones, mujeres. No se nos olvide a cada uno de nosotros que estamos siendo supervisados, estamos siendo inspeccionados.
si las empresas de esta tierra constantemente pasan a un estado de auditoría para detectar las fugas, las corrupciones, los malos manejos, imagínese la contaduría, la contabilidad que viene del cielo. Por eso aquí nos dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Versículo 2 te da este consejo para que tu vida vaya de gloria en gloria. Te dice: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿A qué nos mandan? ¿A qué te mandan a ti, amado varón, esposo, amada hermana, esposa? ¿A qué te mandan? A que prediques la palabra, que insistas a tiempo, fuera de tiempo, porque nadie está exento de cometer un error. ¿Ok? Ya te equivocaste, corrige, cambia. Pídele al Espíritu de Dios que sea la fuente de tu poder. Versículo 5 dice: pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. ¿Quedó clara la palabra? Y por último, Hebreos 2:1. Por tanto, debemos prestar mucho mayor atención a lo que hemos oído. No sé si quedó claro lo que hoy vimos. Presta atención a lo que has oído, pero no es para que te quedes haciendo lo mismo, practicando lo mismo, caminando de la misma manera. No, tienes que modificar. Haz cambios. Presta atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Si alguien se desvía, dice: hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es muerte, es destrucción. Y te da un cuadro comparativo y te dice: porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Fíjese, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada a los que lo oyeron. O sea, ahora la palabra ha venido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice: testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios, por diversos milagros, por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Amado pueblo de Dios, este mensaje lo envía el Señor porque en los últimos tiempos las estructuras diabólicas ejercerán una operación mayor para que el ser humano viva una vida de simulación, teniendo una apariencia de piedad. Ay, Dios te bendiga, ay, qué bueno, ay. Pero en sus trabajos, negocios, ocupaciones, están siendo seducidos por estructuras diabólicas que quieren aniquilar, derribar, contaminar, deteriorar tu carácter. Y todo aquello que Dios habló, todo aquello que Dios diseñó para tu vida, se viene abajo a causa del descuido, a causa de las distracciones y encantamientos y seducciones que otorga la maldad. Tú eres un hijo de Dios, tú eres un siervo de Dios, una sierva de Dios, y hoy nos invita el Señor
a hablar de su palabra. Nos invita a atender su escritura, porque nuestro destino es regresar a la casa del Padre. Los demonios, el propio Satanás, Dios lo reprenda, estuvieron una ocasión en la casa del Padre y ellos ya no tienen la oportunidad de regresar a la casa del Padre y quieren engañar al ser humano para que también lo acompañen en el infierno preparado para Satanás y sus ángeles. Nunca el infierno se preparó para el ser humano. Y el gran amor de nuestro Padre Dios nos ha enviado a su Hijo unigénito Jesucristo, para que por medio de Él ahora nosotros podamos redimirnos, santificarnos y regresar a la casa del Padre. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice la Escritura. Sea que vivamos, para Dios vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, somos del Señor. No somos del infierno, somos del Señor. Camino a la gloria, camino a la presencia. Nuestro camino nos lleva a la gloria del Padre. Quiero hacer una invitación. ¿Habrá alguno aquí que quiera decirle al Señor: yo no quiero ser acompañante, yo quiero ser un discípulo tuyo? Si es así, póngase sobre sus pies. Yo no quiero ser un acompañante, yo quiero ser un discípulo. Ahora, para darle mayor certificación a esta administración, ¿por qué no damos un paso al frente? Aquel que diga: yo quiero ser un discípulo, pase al frente. Diga al Señor: yo quiero servirte, Señor. Yo no quiero terminar mal. Yo no quiero terminar, Señor, en una decadencia. Yo no quiero terminar en un derrumbamiento de nuestra vida. Yo quiero ser un discípulo tuyo. Yo quiero ser un servidor tuyo, Señor. Yo quiero ser un hijo tuyo. Yo quiero ser un servidor tuyo, mi Dios. Gracias, Dios. Ahí donde te encuentras, abre tu boca y con tus propias palabras dile: yo quiero servirte. Yo quiero ser un hijo atento a tus instrucciones. Quiero darte lo mejor de mi vida, Señor.